Hechos capítulo 10, el mes pasado leímos del versículo 1 al versículo 22. Voy a continuar desde el versículo 23, porque se nos habla de una predicación que dio el apóstol Pedro después de este encuentro con Cornelio. Recuerdan, Cornelio, un hombre gentil, pero era temeroso de Dios, y como Dios, Aslan, recuerdan que les dije, Aslan is moving, porque en la vida de cada uno era Dios el que estaba moviendo a estas dos personas, tanto a Cornelio por un lado y al apóstol Pedro y a otros hermanos por el otro lado. Versículo 23 de Hechos 10 dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, esto fue el apóstol Pedro, vivía en Jope. Y fueron de la casa de Cornelio con un soldado muy devoto a buscar a este hombre llamado Pedro. Y cuando Pedro dijo, vamos allá con Cornelio, unos hermanos se animaron y se unieron al apóstol Pedro. Versículo 24, voy a parar en el versículo 33. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, esto es, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, y comienza a platicar lo que ya hemos leído, hermanos. Dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientemente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Voy a leer otros versículos más. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta es la palabra de Dios, y como siempre he creído, hermanos, si ponemos humildad, el Espíritu Santo ya nos enriquece, ¿cierto? Nos anima, nos exhorta, nos enseña, nos corrige, nos anima a poner atención y realmente decir: Señor, esto es parte de nuestra historia, porque este es el cristianismo, cómo inició. Versículo 24, versículo 27, versículo 33, vemos un poco más acerca de este hombre llamado Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, hacía muchas oraciones y daba muchas ofrendas para las necesidades. Entonces vean, hermanos, Cornelio está seguro de que lo que Pedro le va a decir es algo muy importante. ¿Qué cosa hizo este hombre? Trajo a su familia, ¿cierto? Mandó por Pedro. Entonces él obviamente platicó a toda su familia, toda su casa, a sus amigos íntimos, lo que había sucedido con esa visión, con ese ángel que le había dicho.
Y con toda seguridad le dijo, pues yo envío a mi soldado, a mi gente, y van a traer a este hombre llamado Pedro, porque así me lo dijo el ángel. De manera que les invito a que estén en mi casa para cuando venga este hombre, vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos. Es decir, un hombre temeroso de Dios, hermanos, un hombre que es un hombre que siempre ora. Aprendamos de Cornelio. Es sensible a las cosas espirituales. Aprendamos de Cornelio. El marido, de acuerdo a la Biblia, el marido es cabeza de la mujer. Y podemos bien, de acuerdo a la Escritura, la Biblia enseña, hermanos, que la cabeza de la familia es el hombre. Es el varón, y un hombre de Dios siempre considera y piensa en la vida espiritual de su familia. Un hombre de Dios no le deja la vida espiritual a su esposa. Un hombre de Dios sabe que él es cabeza, y esa posición de cabeza Dios se la dio. Y cabeza, hermanos, no es para pisotear, para humillar, para ofender, para intimidar, para ser rudo, para ser cruel, para quedarse callado cuando la esposa quiere hablar de un tema. Eso no hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios, hermanos y hermanas, es un hombre que es líder espiritual de su familia. Tú eres líder espiritual, tú eres líder espiritual, tú eres líder espiritual. Tú eres líder, yo soy líder espiritual. Eso lo enseña la Escritura. Es un privilegio, pero todo privilegio conlleva responsabilidades, ¿cierto? Bueno, vean, este hombre, un hombre de Dios, considera, piensa la vida espiritual de su familia, y este Cornelio, realmente hasta sus amigos íntimos, a su familia extendida, los invitó para que pusieran atención. Vean el versículo 25 y versículo 26. No vamos a pasar mucho tiempo, pero ahí hay enseñanza, obviamente. Este Cornelio al apóstol Pedro se arrodilló, y dice la Biblia, y adoró. ¿Qué hizo inmediatamente el apóstol Pedro? Le dijo, no, levántate, porque yo también soy un ser humano. Y ahora, ¿qué de relevante tiene esto el día de hoy? Muchísimo, sobre todo cuando vivimos y cuando la mayoría de nosotros, o de la gente, procede del catolicismo romano, ¿cierto? La Iglesia Católica Apostólica Romana enseña, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es una tradición y es algo falso, de que el primer papa de la Iglesia Católica fue el apóstol Pedro. Eso es completamente contra la palabra de Dios. No existe el papa, de acuerdo a la Biblia. Pero la Iglesia Católica ha hecho eso. Pero miren la actitud del primer papa. No vemos nada aquí, hermanos, de permitir que alguien se le arrodille, ¿cierto? Que alguien se postre delante de él, o aun que lo adore. Pero eso es extra, un bonus que vemos aquí, pero es algo teología. Eso es lo que nosotros creemos. El apóstol Pedro dice, no hagas eso. Levántate, yo soy igual que tú, un simple ser humano. ¿Escucharon eso? El apóstol Pablo fue un simple ser humano, igualito que nosotros. Pedro, Juan, todos ellos eran simples seres humanos, que nacimos todos pecadores en necesidad de ser salvos por la pura gracia de Dios. Vayamos al versículo 28 y 29. Esto es lo que quisiera pasar y extender un poquito más el día de hoy, porque versículo 28, miren lo que este hombre del judaísmo, pensemos en esto, el apóstol Pedro creía en Jehová Dios, él leía las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, creía en el verdadero Dios, él se consideraba parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y dice, versículo 28, a toda la gente, Cornelio, a su familia, le dice, ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué abominable, o sea,
Y la pregunta es, ¿de dónde sacó esto el apóstol Pedro, perdón? ¿De dónde lo sacó? ¿Sabían ustedes que en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, Dios nunca le dice al pueblo de Israel, no se junten con un extranjero? Habla, y nos pasaríamos versículo tras versículo hablando de que tener compasión cuando esté el extranjero, necesita circuncidarse, si va a participar de esto y el otro, necesita hacerlo, pero nunca les dice no te juntes con un extranjero. Dice no aprendas de sus costumbres, ¿cierto? No aprendas de su idolatría, porque es lo que más existe en la Biblia. El corazón del ser humano generalmente se inclina mucho a la idolatría. Vemos de Génesis hasta Malaquías pura idolatría. Es inventar deidades, inventar dioses y fabricarse figuritas, hermanos, de animales, de personas, etcétera. Pero aquí no lo sacó el apóstol Pedro de la ley de Dios. ¿Qué es esto? Tradición. ¿Quién enseñaba esto, hermanos? Los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo. Era lo que enseñaban a la gente, un fariseísmo, un legalismo. No te juntes. Y bíblicamente ustedes saben que cuando un judío veía venir en la misma dirección a un gentil, a un pagano o a un pecador, ellos le sacaban la vuelta. No querían ni siquiera cruzarse. Se daban la vuelta para no pasar, para no tener interacción, ni siquiera para mirar a un pecador, a un pagano. Esto es un corazón legalista. Ahora, ¿por qué dijo eso el apóstol Pedro? Claramente porque era lo que él creía, ¿cierto? Ustedes saben que es abominable para un judío entrar o juntarse con un gentil, con un pecador. Entonces, ¿en qué concepto tenía el apóstol Pedro a los gentiles? Abominación a Dios. Ese es el concepto que el apóstol Pedro tenía de los pecadores, de la gente que no creía en el Dios que él creía. Los tenía por abominables delante de Dios. Eran gentiles, no Dios. Para ellos ser gentil era no Dios, no moralidad, no temor de Dios. Entonces, algo que vemos o que necesitamos nosotros considerar también es que nosotros entendamos que tú y yo pertenecemos a ese grupo de gentiles. ¿Entienden? Cuando habla aquí el apóstol Pedro de Cornelio como un gentil, eres tú y somos nosotros. Porque no somos judíos, a menos de que haya alguien aquí que pertenece a una de las 12 tribus de Israel, entonces eres judío, perteneciendo al grupo étnico. Pero asumiendo que no existe, todos somos gentiles, todos somos paganos, todos somos gente sin Dios. Dios escogió a un grupo étnico judío y les dio sus escrituras. Ellos, el grupo judío, el privilegio tan grande es que Dios en su pura gracia les entregó las escrituras. Pero aparte de los judíos existía el resto del mundo. Somos nosotros, los que no somos judíos. Entonces es importante de que pensemos nosotros, que entendamos que nosotros pertenecemos a este grupo de personas paganas o abominables. No solo pensemos que esto está hablando de gente de aquel tiempo, está hablando de gente también de este tiempo. Los gentiles, gente que no pertenecen al judaísmo. Todos estamos en ese mismo grupo. Entonces, nuestra condición, de acuerdo a la Biblia, era más bien sin esperanza, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, no perteneciendo al pacto de Dios. Esa era nuestra triste condición. Pero el versículo 28, en Hechos 10, el apóstol sigue diciendo: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame
común o inmundo. Entonces, la mente del apóstol Pedro cambió. Fue cambiada por revelación de Dios. Dios le reveló usando ustedes saben, la visión de los animales, de todo tipo de animales, inmundos, no inmundos, que vio y que le dijo el Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no voy a matar. Nunca ni nada inmundo ha entrado en mi boca. Él era sincero, era honesto, pero Dios le dijo: lo que Dios santificó, no lo llames tú inmundo. Entonces aquí, cuando dice el apóstol Pedro: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios se lo mostró en esa visión. Esto era una grandísima barrera entre el pueblo de Dios y todas las naciones. Ellos se consideraban exclusivos, en cierto privilegio sí, porque escogió a este grupo étnico. ¡Qué privilegio tan grande! Pertenecer a este grupo en quien Dios puso su mente, su corazón, sus ojos, y lo fue cuidando, hermanos, en el mundo. Conforme se iba desarrollando la historia de la raza humana, Dios hasta el día de hoy tiene sus ojos, su corazón en este grupo, hermanos, porque tiene bíblicamente un plan para el grupo llamado judío. Pero entonces vean, había una gran barrera entre el pueblo de Dios y todos los demás, porque los judíos pensaban que solamente ellos estaban en la mente de Dios con respecto a la salvación. Cuando vino el Mesías prometido, entonces los judíos seguían pensando igual, que era nada más para ellos, salvación de los judíos. De hecho, antes de la muerte y resurrección de Cristo, ustedes saben que la gente, el concepto que tenía era como de un caudillo. Su Mesías esperaban ya que se levantara en armas para derrotar a la nación que los tenía esclavizados. Pero el plan de Dios no era nada de eso. En el Antiguo Testamento dice la Escritura: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y miren cómo ha crecido el cristianismo sin una espada, sin pelear. Simplemente el Espíritu de Dios, cuando se predica el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, cambia los corazones. Y vamos perteneciendo, hermanos y hermanas, a la misma familia de Dios. De manera que Dios tenía que mostrarles a los judíos, al apóstol Pedro y a los demás cristianos, hermanos, que fueron con el apóstol Pedro allá a Jope, ¿cierto? Estaban en Jope. En Jope, que les tenía que mostrar Dios realmente de una manera convincente de que en el plan de Dios estaban todos los gentiles también, y no nada más ellos como pueblo o como nación judía. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Versículo 29. Entonces, cuando Dios cambió su mente, al cambiar su corazón, dice versículo 29, por lo cual, al ser llamado, la Reina Valera dice: vine sin replicar. La Biblia de las Américas dice: por eso cuando fui llamado vine sin replicar. No puso ninguna excusa, porque Dios había hablado a su corazón, tomó acción. Y eso que vemos en realidad, cuando Dios, por medio de su Espíritu, revela algo y cambia el corazón, es que la persona, el individuo, toma acción. No es algo nada más que sucede: ay, mi corazón, ya cambió mi corazón Dios por medio del Espíritu Santo, y que te quedes igual haciendo las mismas cosas. Eso no existe. Cuando el Espíritu de Dios revela la verdad de Dios que está en la Escritura, automáticamente hay un cambio en tu vida. ¿Y cuántas veces he hablado, hermanos, con respecto al perdón, cierto? He dicho: cuando el Espíritu Santo revela el grandísimo amor de Dios, de Cristo por ti,
Tú no tienes realmente que decir, voy a perdonar a esta persona que me ofendió. Voy a perdonar a mi papá que me ofendieron cuando era niño. Voy a perdonar a mis primos. Voy a perdonar a ese hombre, a esa mujer que me abusó, que cometió tan... No sucede así. Simplemente tu actitud y tus acciones cambian. ¿Por qué? Porque vino el cambio del Espíritu Santo. Hablaba con algunas personas cuando el cristiano tiene que trabajar en su temperamento, por ejemplo. Ya no voy a decir groserías. Y tú te estás esforzando por no decir groserías o por no enojarte. ¿Cierto? Cuando dices, soy hijo de Dios y ya no me tengo que enojar. ¿Sabes lo que engaña a Satanás y te dice, esfuérzate para que ya no digas groserías? Esa mentira viene de Satanás. O esfuérzate para que ya no te enojes, tienes que controlar tu enojo. Eso es mentira de Satanás. Si tú te estás esforzando, eso es obra de la carne. El fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Tú no te tienes que esforzar. Y eso es algo que tenemos que entender. Cada vez que nosotros como hijos de Dios nos estamos esforzando, ten por garantizado que eso no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu de Dios fluye de una manera normal, de una manera natural. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o autocontrol. Es el fruto del Espíritu. ¿Estamos comprendiendo eso? Bueno, hermanos, el apóstol Pedro dice, vine sin replicar. No tuvo que hacer tal cosa como, oh, Señor, pues voy a ir y en el nombre de Jesucristo voy a entrar a la casa de este pagano. No. ¿Por qué? Porque su corazón había sido cambiado. Había cambiado totalmente la perspectiva. Y ahora los veía como. ¿Cómo veía a Cornelio a todos los gentiles? Creación de Dios. Y más que eso, dice que Dios le dijo, no llames a ningún hombre común o inmundo. En la visión le dijo, Pedro, tú lo que Dios santificó, no lo llames tú común. ¿Qué quiere decir eso? Que delante de Dios la obra de Cristo Jesús fue para toda la raza humana, sea judío o sea gentil. Cuando Cristo murió, murió por el pecador, sea judío o sea gentil. De hecho, sea de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel, de lo que sea, hermanos, Cristo murió por el pecador. Y cuando el apóstol dice, Dios a mí me ha mostrado, me ha mostrado que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Porque el apóstol Pedro, fue revelado, la verdad de Dios fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy nosotros necesitamos poner atención al apóstol Pedro. Nos muestra también que todos nosotros somos iguales a los ojos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano nace muerto espiritualmente, nace pecador. Todo ser humano necesita redención y todo ser humano puede beneficiarse de la redención que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pedro, como muestra de que había realmente sido corregido por Dios en su corazón con respecto a los gentiles, entonces el apóstol Pedro ya no tiene miedo. Escuchen el versículo 28. ¿Saben qué es qué abominable? Abominable es algo detestable. Abominable es algo digno de maldecir. Eso era lo que creía el apóstol Pedro. Pero el Espíritu Santo le reveló, hermanos y hermanas, y cambió. A eso que le tenía terror, que ni lo mande Dios. ¿Cómo voy a entrar a una casa de un pagano, de un perverso, de un pecador, de un idólatra, de uno sin Dios? Yo nunca lo haría. Eso era el apóstol Pedro. Y todo ese temor se le quitó. Viene a mi mente mi juventud. Mi papá, han oído mi testimonio de que él era un borracho.
empedernido. Yo sé que la psicoterapia moderna llama alcohólico o alcoholismo. La Biblia no se traga eso, realmente no existe tal cosa como alcoholismo. Existe borrachera, no existe alcohólico, existe borracho. Es decir, es problema del corazón, no problema de la psicoterapia que necesitas un grupo de apoyo, porque les he dicho, si vas a un grupo de apoyo para estas cosas, pues eres una persona simplemente que has vencido por los consejos que te dieron cierto comportamiento, pero tu corazón delante de Dios sigue exactamente igual. De manera que me recuerda porque crecí en una iglesia. Dios bendiga el corazón de mi pastor y de todos los que dirigían esa congregación. Pero mi mentalidad, hermanos, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Yo no toleraba ni una gota de alcohol en nadie. Era un legalista. Cuando hablan de los fariseos, hermanos, aquí está uno. Esto era yo. Yo discutía y con la gente le decía, si tú tomas una gota de alcohol, tú eres un borracho. ¡Qué equivocado estaba yo! Pero, ¿cómo me afectó? Porque era lo que yo creía. Entonces, meterme yo a una cantina, jamás entraría el pastor Roberto, en aquel tiempo, hermanos, cuando era joven. Jamás yo me entraría a una cantina, porque había ahí puro borracho y pura grosería y puro tal cosa. Cuando el Señor cambió mi corazón, me valía un cacahuate entrar a una cantina. ¿Saben que yo iba a una cantina? No a emborracharme, por favor, no vayan a salir diciendo, pastor, empecé. Era porque mi papá estaba en la cantina. ¿Entienden? El amor de Dios me controló y no manchaba mi alma el que yo entrara a un lugar donde había honestamente, pura gente que estaba borracha, incluyendo a mi papá. Pero yo entraba y ese temor, ese miedo equivocado que yo tenía, Dios lo eliminó. De manera que la realidad, eso es lo que hace el Señor el día de hoy también, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón con respecto a ciertos grupos étnicos. Con respecto, y esto es del mundo lo que está sucediendo. Ustedes saben, si están en las noticias ahí, la mentalidad reprobada, las mentes reprobadas están juzgando a seres humanos simplemente por el color de la piel. Y una vez más, hablemos de esto, que quede bien en nuestro corazón, en nuestra mente, ciertas actitudes hacia ciertos grupos de personas, elimínenlo de su mente, de su corazón. Porque a nosotros Dios nos ha mostrado de que no llamemos a ningún ser humano inmundo, ¿cierto? Dios nos ha mostrado a nosotros que todo ser humano, independientemente de su mal comportamiento, escuchen bien, independientemente del comportamiento perverso y malo del ser humano, Él es un portador de la imagen de nuestro Creador. Él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando hablamos de esto, tal vez alguien esté pensando, entonces, ¿tenemos que aceptar el pecado también en la persona? No. Y aquí debemos estar bien claros nosotros, los hijos de Dios. No vamos a aceptar, hermanos, la perversión. Lo que es pecado es pecado. Y no vamos a cambiar eso, porque tenemos la revelación de Dios. Lo malo sigue siendo malo a los ojos de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aceptar al ser humano, no es aceptar el comportamiento pecador. Estamos hablando de la aceptación de su ser como individuo. Él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Con mucho dolor en mi corazón y mucho pesar, porque como pastor, hermanos, estoy escuchando, tengo amigos, leo la información con respecto a que el día de hoy estamos viendo y sabiendo de ministerios cristianos, de iglesias cristianas evangélicas y de pastores que se están moviendo al extremo opuesto, en su deseo de aceptar a la gente tal y como es, están también aceptando
aceptando su comportamiento pecaminoso. Y estos gente que tiene la Biblia como la palabra de Dios. Dios nos libre de caer en ese error. Aceptamos al ser humano, rechazamos y condenamos el pésimo y mal y horripilante comportamiento de ese ser humano. No, Dios nos libre de, por nuestro deseo de alcanzar al perdido, al pecador, y lo vamos a aceptar, que empecemos a decir: está bien tu comportamiento delante de Dios y no te preocupes, así Dios de todas maneras te ama. Lo que acabo de decir es una falacia. Hay un error en eso. Una vez más lo voy a decir. No importa el comportamiento del pecador, Dios de todas maneras te ama. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén, porque la Biblia lo dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero vean, cuando dice no importa tu comportamiento, Dios así te ama, el enemigo es astuto, porque ahí la falacia es: está bien que continúes con tu pecado y tu maldad, no te preocupes delante de Dios. Eso es falso. Eso viene de Satanás, porque no es verdad. Si Dios te ama, Dios ama al pecador. Si no fuera así, hermano, Cristo no hubiera venido. Cristo ama al pecador. Cristo vino a redimir. Cristo vino a llamar a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y de qué se va a arrepentir el pecador? De su incredulidad en la obra y la persona o la identidad de este hombre llamado Jesús de Nazaret, que Él es el Hijo del Dios vivo y verdadero, y que vino enviado por Dios el Padre para redimir a la raza humana. De manera que es verdad que Dios te ama a pesar de tu mal comportamiento, pero el Evangelio, la buena noticia es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Tienes que confesar, tienes que creer en tu corazón, confesar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por ese pecado, por esa perversión, por ese sea lo que sea. Y estoy hablando de todo lo que es pecado. ¿Recuerdan? Piensen en los 10 mandamientos y piensen en todo lo que la Biblia habla como pecado. Pecado de comisión, pecado de omisión. Cosas buenas que el ser humano también falla en hacer. Y con mucho pesar digo eso, porque ha habido ministerios que uno aprecia y de momento ya empiezan a decir: está bien. Y este libro que les mencioné al principio, un capítulo, el hermano Owen discute lo que está sucediendo con the Christian gay o el cristiano gay. Y hay un movimiento que está creciendo, que la gente dice: oh sí, yo soy cristiano y soy gay al mismo tiempo. Mentira salida del fondo del infierno. No hay tal cosa, mis hermanos, como cristiano gay. Eso es falso, falso. Si eres un hijo de Dios, esa es tu única identidad. No puedes mezclarle un pecado a tu identidad de santo.